Bueno, tío, me estabas diciendo que hay que estar agradecido también por lo que uno no tiene. ¿Cómo es eso? Sí, Porque si a alguien le digo que esté agradecido por lo que lo tiene, va a decir, no, pero ¿por qué? Yo estoy agradecido por lo que tengo, no por lo que no tengo. la pregunta, la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es esto. Lo que no tengo hubiese sido lo mejor, porque para nosotros nos parece que hubiese sido lo mejor. Pero a veces eso que parece lo mejor se convierte en nuestra propia desgracia. Yo no sé si Maradona va a llegar a dar gracias porque era más feliz cuando no tenía que ahora que tiene. Pues es una interpretación equivocada de lo que es la felicidad. Que la felicidad es cuando tenemos lo que queremos, cuando tenemos lo que nos gusta, pensando que lo que nosotros queremos siempre resulta lo mejor, pero a veces lo que nos parece que resulta lo mejor y que a veces le llamamos bendiciones de Dios, se han convertido en una arma del diablo, ¿no? Y nos han destruido, nos han empobrecido, nos han arruinado, ¿no? Entonces siempre hay que pensar esto: Señor, esto que no tengo, ¿no? Y de repente hacernos la pregunta: ¿por qué no lo tengo? A veces no estamos en condiciones, estamos inmaduros, no sabemos convertir lo poco en un motivo de alegría, ¿no? Y no siempre es lo mejor. Vos sabés que a veces me pasa que me encuentro con alguna amistad y a veces algún familiar que, que tiene muchas bendiciones y sin embargo no están felices. Claro. Y yo a veces les digo, pero ¿sabes cuánta gente quisiera estar en tu lugar? Sí. Tener la salud que vos tenés, tener la casa que tenés, el auto que tenés, tener los estudios que tenés, tener el trabajo que tenés, y sin embargo están infelices, necesitan tomar píldoras para dormir, necesitan un montón de cosas. ¿Y qué es lo que está fallando ahí? Es que cuanto más tenés, más sufrís, porque te cuesta despegarte de lo que tenés, pensando, porque haber puesto nuestra confianza en las dádivas y no en el dador, ¿no? Al poner nuestra confianza en los bienes materiales, nos olvidamos de aquello que dijo Jesús: todo lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Dice, mirando nosotros las cosas que no se ven, que es la pregunta que me hice muchas veces: ¿cómo ver lo que no se ve? ¿No? Y el hecho solamente de pensar que todo es temporal. Es temporal mi casa, es temporal mi esposa, mi juventud ha sido temporal, mis inquietudes llegó un momento que fueron temporales. La salud es temporal. La salud es temporal, sí, señor. Sí. Fíjate y analiza y te vas a dar cuenta que los hijos son temporales, que los tenés por un tiempo, y el tiempo que lo tenías que disfrutar con ellos no lo disfrutaste. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿No? Muchas veces cuando me reúno así que estoy con alguna persona mayor, de mi misma edad también, porque aprendo de todos, y les pregunto, discúlpeme, y no lo interprete como una invasión a la privacidad. Si usted no tiene problemas de decírmelo, dígamelo. No, si no, dígame que no y listo. ¿Qué tres cosas hizo en su vida que ahora, si le toca volver a vivir, no las haría nunca más?
Y entonces me lo dijeron. Y después le digo, y dígame ahora 3 cosas que no hizo en su vida, que las haría ahora si pudiese. Y también me lo mencionaron. Digo, mire, digo, yo le agradezco mucho, en primer lugar, su sinceridad. En primer lugar, que me ha permitido aprovechar la experiencia suya de los 90 años o de los 80 años, ¿no? Porque esta pregunta lo hacía cuando yo era más joven, ¿no? Algo que a mí no me ha tocado vivir, pero gente que lo ha vivido me lo ha podido definir y descifrar. ¿No? Yo le agradezco mucho. No se imagina la riqueza que yo me llevo hoy después de haber pasado estos momentos con usted, ¿no? Y lógicamente siempre me quedé pensando, ¿no? Entonces después aplicando a mi propia vida, qué cosa que esta persona no hubiese hecho si le tocaría otra vez, ¿no? Y qué cosas hubiese hecho, quisiera hacer, pero que ya no puede, ¿no? Que si pudiera, lo haría, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿cuáles son las que yo puedo hacer y cuáles son las que yo no puedo hacer? Y entonces, analizando por eso, y eso cuando estaba sano, cuando estaba pletórico de juventud, de fuerzas, que me gustaba andar, tal, sí que recuerdo en este momento cuando me encontré con un señor en España que le hice esta pregunta. No, me encontré en Suiza, pero él era de España, hablaba castellano también. Entonces dice esa pregunta y me lo dijo. Entonces, en primer lugar, agradecía su sinceridad en el sentido de contestarme, de atenderme, ¿no? Y de decirle de lo que valoro este momento que estoy pasando con él. Y después a veces agregaba una otra pregunta: ¿cuál fue el libro que más le enriqueció, ¿no? a usted en cuanto a, después de haber leído, porque no sabe gente lectora, ¿no? ¿Cuántos libros habrán leído? Como tengo yo ahí una biblioteca, ¿no? Y dentro de esa biblioteca, ¿con qué libro aprendiste más? ¿No? Y yo tengo un libro preferido, ¿no? Sí. Me estás dando un pie con lo que dijiste, pero antes de pasar a tu libro preferido, vamos por partes. ¿Cuál, si tomamos 3 cosas que a vos que dijiste, bueno, las hice pero me arrepiento, no me hubiera gustado hacer eso, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, la primera era que yo me esforzaba mucho por hacer cosas por mis hijos, por darle cosas. Todos los años de vacaciones, un mes, por lo menos a la costa de un lado, de otro lado, de Uruguay, un mes de vacaciones, enero. Entonces la pregunta era, yo en ese momento le estaba dando a ellos un tiempo de calidad, ¿no? Pero ese era el único tiempo de cantidad, porque después que volvíamos, yo volvía otra vez a la actividad, al negocio o a la industria, ¿no? Y ellos me veían poco. ¿Te das cuenta? Y no solamente que los hijos sufrían esa falta de calidad, sino que mi esposa lo sufría, que lo necesitaba, que necesitaba mi cariño, mi apoyo, mi afecto, de que estoy con ella, de tiempo con ella, ¿no? Eso también me ha dolido mucho. O sea que hubieras pasado más tiempo con tu familia, sí, tus seres queridos. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda, pero vamos a hacer una pausa, voy a calentar el agua para el mate y vamos a hacer la segunda. Sí. Bueno, la segunda, tío, ¿cuál sería?
de las cosas que hice que no volvería a hacer. Que era muy exigente. Y el perfeccionista no vive ni tampoco deja vivir. Ahí nos damos la mano. Y más de uno de mis amigos me critica lo mismo a mí. Sí, no, por la exigencia que tenía. Exigencia que también me las hacía a mí. Pero eso no quiere decir que yo tengo que tocar la música y es la única pieza que se puede bailar, que no hay otra opción. Entonces era muy duro a veces con mis hijos, muy exigente, ¿no? Aunque ellos ahora lo agradecen, es por la madurez que ellos han adquirido, no es por la madurez que yo tenía, la madurez que yo tenía, ¿no? Entonces el mérito es de ellos y no el mío de lo que hice. Y hasta he tenido, y agradezco a Dios que pude serlo. Tener a los hijos reunidos y pedirles perdón, que yo también reconozco que he fallado y que si tendría que criar otra vez, no haría como hice. Pero ya pasó el tren. Sí, yo creo que muy pocos padres le deben pedir perdón a sus hijos. Sí, yo les pedí. Generalmente es al revés, ¿no? Sí, por un lado, porque el único ejemplo que a ellos les va a quedar es: mi padre me enseñó a perdonarme, nos pidió perdón. Entonces, alguien por primera vez me enseñó que yo también debo pedir. Gracias, Martín. Porque a veces queremos que ellos pidan perdón. ¿Cuántas veces? ¿No? Pero nunca vieron el ejemplo en nosotros. Entonces eso siempre me interesó, en saber que, en primer lugar, yo estoy formando y no informando, ¿no? Sí. Entonces tengo que dar el ejemplo, tengo que mostrar hechos, ¿no? Entonces, bueno, entonces eso lo hice y me alegro que lo haya hecho. Me alegro que lo haya hecho porque después de eso, justamente, el hijo mayor, con el cual fui más duro que todos, porque siempre pasa con eso. El hijo mayor es como que paga el derecho de piso. Y vos eres el mayor, vos, ¿no? Y yo aprendí mucho de tu hijo mayor también. Yo aprendí mucho de él. Mira, ¿y la tercera? Esa es la que no haría. Sí. La que no haría. La primera, la segunda y la tercera es dedicado al trabajo, dedicado a tanto tiempo, entonces no le podía dar tiempo a mi esposa. Y el tiempo que le daba no era un tiempo de calidad, porque no es si le compré una heladera nueva, si le arreglé la cocina, no, ella necesitaba mi cariño, porque la carga de ella de llevar varios hijos y de criar varios hijos era tan exigente y tan dura como mi industria, como mi trabajo. Y ahora aprendí que eso también es un error, porque ella me precisaba a mí y no las cosas que yo le podía dar. Las cosas siempre dejan insatisfecho a uno y a otro. Lo que uno necesita es lo que digo, el tiempo de calidad. Viste qué cosa, tío, ¿no? Porque son las generales de la ley. Las estadísticas, la mayoría, cuando la gente visita a abuelos, incluso que están en un geriátrico o no, pero que están ya en el último tramo, y le hace este tipo de preguntas, y la mayoría, en síntesis, dice: yo trabajaría menos y estaría más con los seres queridos. Sí. ¿No? Y es mundial. Sí, sí. Es mundial. Sí, sí. Porque estamos más necesitados de afecto que de cosas.
estamos necesitados más de afecto que de cosas. Por eso es que Dios nos creó así, con afectos. Y es como, llega a ser un poquitito, uno ve la presencia de Dios en los afectos de aquellos que nos rodean. Y no en las cosas que nos dan. Porque este coche último modelo, ¿no? Prontito va a tener el mismo destino que yo. Adrián, yo también fui 0 kilómetros. Y ahora vos fíjate que soy chatarra, ¿no? Que no puedo estar ni dar un paso, no puedo caminar, no puedo. Y un día me gustaría también charlar contigo acerca del sufrimiento, ¿no? Porque ahora tiene uno tiempo, cuando Dios nos pone boca arriba, para mirar más hacia arriba, más hacia el cielo. Y es como dice el refrán, dice que a veces Dios nos tiene que poner de esta manera de espaldas para que lo miremos más a Él. Bueno, pero no me quiero quedar sin ir a la otra cara de la moneda, porque te pregunté de las 3 cosas de las cuales te arrepentías, pero ahora para ayudar un poco a tu autoestima, te voy a decir, bueno, ¿cuáles son las 3 cosas por las cuales vos te darías unas palmaditas en la espalda? Que decís, bueno, estoy satisfecho de poder haber realizado estas 3 cosas. ¿Cuáles serían? La primera. La primera que estaría satisfecho es de poder demostrar a las personas que Dios es más grande que nuestros problemas. Porque si nuestros problemas serían más grandes que Dios, no tenemos un problema, tenemos un problemón. Que nuestras situaciones y circunstancias son más chicas que Él. Entonces mi Dios es un Dios grande, ¿no? Que todas esas situaciones no lo desbordan a Él. Y ahora tampoco me desbordan a mí. Pero si ya me desbordan a mí, entonces quedo en esa posición de que Dios es pequeño. Entonces hay un dicho que dice, mire, dice, si su problema, si Dios es más grande que su problema, cambie de Dios o cambie de iglesia. ¿Te das cuenta? O sea, es como diciendo, a mí no me sirve, ¿no? A mí, no, o sea, y eso es otra de las cosas que tenemos que tener cuidado. Nunca buscar a un Dios que nos sirve. Nunca. Porque el día que lo encontramos, al Dios que nos sirve, hemos encontrado a Papá Noel. No hemos encontrado a Dios. Y un Dios que nos sirve, no sirve. Entonces, a un Dios a quien servimos, vale, porque Él nos va a guiar por buen camino, con esperanzas, con seguridad, con confianza, y uno lo nota ahora, cuando está próximo a dar el pasito final, ¿no? Y donde ya sé que me voy a encontrar cara a cara con Él, ¿no? Aunque lo estoy en el sentido espiritual, pero después lo voy a ver físicamente, porque es otra de las cosas. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Ya no para vivir, porque no tengo esperanza para vivir. Pero ¿cuál es la esperanza que tengo para morir? O sea, cuando vos decís un Dios que nos sirve, no sirve, ¿no? A veces tenemos gente que dice, no, yo ya probé en pedirle a Dios y no me contestó. Claro. ¿No? Es la persona que estaba buscando a Dios, a un Dios que lo sirva a Él. Sí. ¿No? Sí. Y si hubiera pasado, decir que no sirve. ¿Por qué?
sí, justamente. No, no me sirve porque estoy buscando eso, un Dios que me sirva. Entonces la pregunta es, un Dios a quien tengo que ordenarle, tengo que marcarle cuál es el camino. Un Aladino, ¿no? Frotar la lámpara, pedir 3 deseos. Sí, sí, sí. Entonces uno se da cuenta después que ese Dios no nos sirve, aunque nos sirvió, que como hemos dicho en el principio, que nos ha dado felicidad, bendiciones, prosperidad, y al último nos damos cuenta y después le echamos la culpa a Él, porque tenemos la vida arruinada. Si algo sale mal, la culpa es de Él. Claro. Sí. Claro. Tío, la tercera cosa por la cual vos estás satisfecho o agradeces a Dios de tu experiencia de vida. Yo dije a mi esposa, pero quisiera decirte también algo. Tu madre, mis otras hijas, hijos, todos fueron protagonistas en esto. La parte de ellos, porque todos tuvieron que sufrir las privaciones a las cuales uno le impuso, siendo una decisión nuestra y no de ellos. Viendo esa obra ahí de Mariano y viendo la obra de Morón, ahí puedes ver vos la imagen, ¿no? Y el perfume que dejó tu madre. Y las almas y las personas que se convirtieron, de a centenares, ¿no? Y que fueron como 10 o 12 iglesias. ¿No? Ya después fue Uruguay también, después fue Entre Ríos, después fue San Luis, después fue Corrientes, ¿no? O sea, fue interminable, ¿no? Y fue una época de apertura, de la iglesia, sí, de expansión, ¿no? Sí, de avivamiento. Sí, que estaba fuera de nuestro control, porque no fue algo que nació de esa necesidad nuestra, ese primer contacto con esta mujer, después con su familia, con su marido, borracho, y la conversión de él fue la que causó una conmoción en el pueblo, porque el hombre del cual se decía, ni Dios lo cambia. Pero Dios mostró que era más grande que el problema, ¿no? Y Dios lo cambió. Entonces se volcaron un montón de mujeres, todas con maridos borrachos, que eso era común en esos pueblos allá, gente que ha venido del interior, ¿no? Y bueno, y fue así, ¿no? Y eso, en cierto modo, son tantas las cositas por las cuales uno podría estar así agradecido, ¿no? Y quizás algún día podamos hablar un poco más del sufrimiento, que es lo que la vivencia que ahora nos toca, tanto a Carolina como a mí. Y que también estamos transitando juntos. No, porque ahora es como que parece no estar de moda que el sufrimiento sea algo que debemos recibir como aprendizaje, ¿no? A todo lo contrario, se lo ve como algo negativo, se le dice a la gente pare de sufrir, por ejemplo. Claro, porque se ve como el final de la existencia. No se la ve como un camino a la supervivencia, a la eternidad. Cuando no hay esperanzas en el más allá, entonces sí, uno escapa, porque la muerte me está
me está indicando a mí, prontito vas a partir, ¿no? Prontito te espero, ¿no? Prontito vas a estar vas a estar de este lado. Entonces cuando hay una inseguridad total, entonces la persona es ¿a dónde? Porque siempre lo misterioso infunde cierto temor o respeto, ¿no? Y entonces si sucede eso, que entonces el temor está, ¿no? Pero cuando uno está así en comunión con el Señor, pierde absolutamente ya el miedo a lo que vendrá. Porque a veces yo le comento a las personas, le digo, mira, si te llaman por teléfono, Esteban falleció, recordá siempre que lo peor que me puede haber pasado es lo mejor. No me entiende nadie. ¿Por qué no me entiende nadie? Porque nadie tiene esa claridad en cuanto a lo que viene después. Tienen la mentalidad puesta en lo que está perdiendo, en lo que está dejando. ¿No? Es como que del otro lado no tengo nada, ¿no? Entonces no solo que hay el asunto de la soledad, del salto al vacío, sino también de no sé dónde, y más cuando no se tiene la seguridad de la vida eterna, cuando no se tiene la seguridad de haber sido perdonado. Y nadie hay perfecto. Y si uno mira su trasfondo, su conducta, su vida, sus méritos, uno se da cuenta que como dice la palabra de Dios, no hay justo ni a un uno, que todos somos pecadores. Entonces está la pregunta, ¿y cómo me puedo presentar ante Dios, un Dios justo, siendo yo un pecador? ¿No? Y me preguntan cuáles son las razones para las cuales debo dejar entrar. No tengo razones, no tengo razones. Cuando miro en lo que uno ha hecho, siempre uno mira también, ¿y no podía haber hecho más? Sí. ¿Y lo que hice? ¿No lo podía haber hecho mejor? Sí. Entonces no me puedo ni gozar en lo que hice. ¿Te das cuenta? Sino que, entonces, ¿qué hago? Pongo la mirada en lo que Cristo hizo por mí y no en lo que yo hice por Cristo. Y antes era un enamorado de la obra del Señor. Y agradezco a Dios que ahora me estoy enamorando del Señor de la obra. Que la obra del Señor no sea que me pase como a mí con mis hijos, que por darle cosas, ¿no? Yo me olvido de ellos. O a veces uno por darle cosas a los chicos, a los hijos, ellos se olvidan de vos. ¿Por qué? Porque el objetivo se ha convertido en las cosas y no en el amor, ¿no? Y solo Dios es amor. Y fuera de Dios no existe el amor, ¿no? Ahora, ¿quién no conoce el amor? ¿Quién lo conoce? ¿Cómo puedo distinguir amor con las demás cosas? ¿No? Y ahí viene lo glorioso, que Dios es amor, en esencia, ¿no? Y entonces ahora está esa confianza de saber que el final nuestro va a ser lo mejor, ¿no? Y claro, yo voy a llorar, si soy el primero en irme, voy a llorar a Carolina, ¿no? Y si no, que ella me va a llorar a mí, aunque ella es más fácil, más difícil de llorar, más fácil que llore yo y no ella, ¿no? Y recuerdo una vez que alguien dijo, mire, yo la quiero tanto a mi señora que prefiero quedar viudo yo antes y no ella. Y hablábamos de la relación
con Dios del hombre, que tiene que ser una relación de agradecimiento al amor que Dios nos tiene, el amor de Dios, ¿no? Sí. Que es algo que a veces en la balanza uno no lo pone, ¿no? Está siempre con el amor de los afectos, de los seres queridos, todo así, pero el amor del Creador, a veces nuestro egoísmo nos hace olvidar. Sí, sí, sí. Hay una canción que habla sobre el amor de Dios que yo quisiera intentar de cantarla. A ver. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni concebir la gran verdad que Dios al mundo pudo amar. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar jamás tu inmensidad, inagotable,